Les habla José Gregorio Bautista. Bienvenidos al magazine Hay Futuro si hay Verdad, liderado por los estudiantes del curso Derechos Humanos de la UNAD. A partir del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, hoy hablaremos sobre algunos de los casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia, de cómo hemos sufrido las consecuencias del conflicto armado, donde la exclusión y la violencia han formado parte de nuestras vidas. Hola, muy buenas tardes, José Gregorio. Mi nombre es Cristian Albeiro Orduz Duarte, estudiante del programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Presento mi saludo especial también en esta tarde para los demás miembros del equipo de ponentes, el compañero Julio César y el compañero Javier Olivares. Para mí, estar aquí en este magazine denominado Hay Futuro si hay Verdad es un motivo de inmensa alegría, ya que nos va a permitir conocer de fondo el contexto de los hechos ocurridos en el trámite del conflicto armado en nuestro país, a la luz del informe final de la Comisión de la Verdad, hallazgos y recomendaciones. Por eso este espacio tiene gran importancia, porque nos permitirá hacer un análisis detallado de las situaciones vividas en el marco del conflicto. Muy buenas tardes, mi nombre es Julio César Atencia Castro, desde el municipio de Barranca Bermeja. Doy un gran saludo para todos mis compañeros de la UNAD, Derechos Humanos. Tema a desarrollar: violencias sexuales. La violencia infligida por la pareja y la violencia sexual afectan a una proporción considerable de la población. La mayoría de las personas que sufren directamente esta violencia son mujeres y niñas, y la mayoría de quienes los cometen son los hombres. El daño que causan esta agresión puede durar toda la vida y repercutir en varias generaciones con graves consecuencias sobre la salud, la educación y el empleo. Por lo tanto, la prevención primaria de esta forma de violencia salvará vidas y ahorrará mucho dinero. La inversión que se haga hoy contra la violencia infligida por la pareja y por la violencia sexual antes de que ocurran protegerá el bienestar físico, mental y económico, y el desarrollo de las personas, las familias, las comunidades y las sociedades enteras. Muchas gracias. Buenas, compañeros José Gregorio y demás compañeros que conforman este magazine. Compañero Cristian Orduz y compañero Julio César. Soy Javier Suárez Olivares, estudiante del programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Muy contento por estar compartiendo con ustedes esta temática. Hay futuro si hay verdad. Como lo mencionaba antes los compañeros en este espacio, es muy importante conocer el impacto del conflicto armado en Colombia. Gracias a este informe se recopila la realidad del conflicto armado y lo trascendental que es para todos la verdad sobre los hechos ocurridos en este. Apreciados invitados, partiendo de la consideración que las numerosas violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario tienen como víctima principal a la población civil, ¿qué reflexiones pueden ustedes presentar desde su visión como futuros abogados al respecto? Bueno, compañeros, para poder hablar del contexto del conflicto armado, en lo primero que debemos hacer claridad es en el tipo de conductas y hechos delictivos que se presentaron mayoritariamente en el marco de este conflicto en Colombia. Se identificaron aproximadamente 16 de estos casos, los cuales vamos a detallar a continuación. Los primeros fueron los homicidios. Estos homicidios se presentaron en diversas modalidades, entre las que destacamos, por ejemplo, las masacres, los homicidios selectivos y los asesinatos extrajudiciales o mal llamadas falsos positivos en nuestro país, que fueron atentados directos contra el derecho a la vida de las personas. También se presentaron situaciones de desaparición forzada, secuestros, torturas, detenciones arbitrarias, violencias sexuales, amenazas, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento forzoso, extorsiones, ataques indiscriminados a la población,
ataques a los bienes públicos, desplazamiento forzado, confinamiento, despojos y pillaje. Todas estas situaciones en conjunto marcaron drásticamente las vidas de las familias en nuestro país, ocasionando que la tranquilidad de los territorios cambiara drásticamente, porque fueron hechos que cambiaron totalmente el rumbo de las vidas de muchas de estas familias. Porque al ser víctimas del conflicto armado y al vivir en zonas de alta influencia del conflicto, tuvieron que verse forzados a abandonar sus territorios y a cambiar sus vidas, a cambiar la tranquilidad del campo para llegar a un estado de zozobra colectivo en el que tristemente los empujaron a otras situaciones como la pobreza, la miseria y el desplazamiento que afectaron drásticamente la vida de gran parte de la población de nuestro país. Según las estadísticas, nosotros como país fuimos uno de los que tenía mayor índice de desplazamiento interno a nivel mundial, siendo nuestro conflicto armado también uno de los más largos de nuestro país. Y son cosas para meditar. Y precisamente estos espacios, como el análisis de los informes, como el de la Comisión de la Verdad, hallazgos y recomendaciones, nos permiten a nosotros como sociedad hacer una introspección y conocer la realidad del conflicto. Esta realidad nos va a permitir de una u otra forma colaborar en ese trabajo de reparación que debe hacerse hacia las víctimas del conflicto armado. Es una realidad que parte de esa reparación está en conocer la verdad. Y nosotros como sociedad debemos estar en la obligación de conocer la realidad de nuestro conflicto. Precisamente dice un dicho que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y lastimosamente estos hechos han afectado tan gravemente nuestra sociedad y en mayoría de los casos nosotros no conocemos la realidad del conflicto en nuestro país. Y eso nos ha causado muchos problemas de polarización y nos ha causado otro tipo de situaciones y problemas que afectan la realidad social en Colombia hoy en día. Pero lo importante y el llamado en esta tarde es que conozcamos esa realidad. Al conocer esta realidad también hacemos la exhortación a los entes investigativos, que hagamos ese trabajo con la mayor imparcialidad posible, que busquemos siempre a la luz de la justicia esclarecer todos estos hechos que verdaderamente cambiaron la vida de muchas familias en nuestro país. Y ese proceso debe durar durante mucho tiempo. Debemos conocer y esclarecer todos y cada uno de los hechos victimizantes en el marco de este conflicto armado y de esta manera colaboraremos en ese trabajo de reparación integral a las víctimas. Y como lo he dicho anteriormente, esto permitirá que estos hechos desgarradores jamás se vuelvan a repetir en la historia de nuestro país. En este contexto, resulta importante mencionar también que la Comisión de la Verdad, al reunirse en territorio con algunas víctimas, encontró que ellas desean saber por qué pasó, concluyendo en su informe final que estas violaciones no obedecen una única explicación donde las combatientes actuaron orientados por una lógica del exterminio físico y simbólico de quien se consideraban enemigos por razón políticas, movimiento social y población civil a la que se estigmatizó desde diferentes bandos y grupos buscando ganar la guerra desde el control del tejido social, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras o el control de la política local y de las regiones en nuestros territorios. Compartiendo con ustedes este análisis, debo decir que más que cifras estadísticas, contiene en Colombia difíciles historias de cientos de miles de homicidios con muertes intencionadas y acciones indiscriminadas, donde los homicidios y las desapariciones forzadas, el cautiverio, las explosiones o las minas quiebrapatas han llevado a la población civil que sea la más afectada por el constante asedio de los grupos armados irregulares que ejercen el control en estas poblaciones. Se puede observar que el 80% de los atentados efectuados han sido contra la población civil, resultando así que las personas que viven en las zonas de conflicto sean constantemente violentadas y masacradas, bajo la responsabilidad de grupos paramilitares, la guerrilla y algunas agencias del Estado. Las acertadas intervenciones de nuestros invitados nos lleva a puntualizar en esta difícil realidad que los homicidios en su mayoría se dieron por ejecuciones extrajudiciales y asesinatos.
Las ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas por agentes estatales o por particulares con aprobación del Estado. Los asesinatos selectivos contra civiles que se encontraban fuera de combate tuvieron como responsables a las guerrillas y los paramilitares, por ejemplo, y que las masacres son hechos en los que se dan muertes de varias personas en un mismo tiempo o lugar. Por ello, conocedor de la experticia académica de nuestros invitados, debo plantearles la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma de control social y terror más usada en el conflicto armado en Colombia? Las masacres demostraron que la violencia en Colombia no tiene límites. Entre 1958 y el 2002, de acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica, se registraron aproximadamente 4.237 masacres, y entre 1998 y el 2002 ocurrió el mayor número de estas, siendo esta estrategia de terror por la expansión y confrontación territorial entre los grupos armados irregulares que existen en el país, en especial por el paramilitarismo. Inclusive, después de la firma del acuerdo de paz, según Indepaz, entre el 2020 y el 2022 se registraron 231 masacres, en la cual murieron 817 personas, resultando que las disidencias de la guerrilla agravó el escenario de seguridad contra los campesinos y los desmovilizados. Estimado compañero, lo que usted nos comenta nos lleva a hablar también de la desaparición forzada, donde muchas de las personas fueron desaparecidas de manera intencional por lo que representaban dentro de sus territorios para los actores del conflicto armado en batalla en ese momento. Resulta que la gran mayoría de los casos de desapariciones forzadas se dieron en contra de personas que representaban algún tipo de liderazgo dentro de cada una de las comunidades donde se estaba presentando el conflicto armado en ese momento. Muchos líderes sindicales, líderes ambientales, líderes sociales, líderes indígenas fueron de las víctimas de esta conducta que lastimosamente es una de las más desgarradoras y, por decirlo así, de las más tortuosas para las familias de esos afectados por las desapariciones forzadas. Hay que mencionar que muchos de los casos de estas desapariciones forzadas se dieron en el marco del conflicto porque las personas que allí residían ejercían un tipo de liderazgo que iba de pronto en contra de los actores políticos, de los actores económicos presentes en el territorio. En la mayoría de los casos, cuando hablamos, por ejemplo, de los líderes ambientales que trabajan en la defensa de los ecosistemas, que van en contra de pronto de algunas organizaciones, empresas privadas o muchas veces empresas públicas que quieren de pronto realizar algún tipo de desarrollo dentro de los territorios, afectando los ecosistemas naturales u otro tipo de afectaciones que se pueden presentar en el marco del desarrollo de estos proyectos de inversión. Pero hay que decir que precisamente este trabajo de liderazgo representa en nuestro país un gran riesgo. Ser líder social en Colombia no es fácil. Bien lo dice el informe final, análisis y recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que más de 121.768 personas fueron desaparecidas entre el año 1985 y el año 2016. Y esta es la hora, hoy en día, muchos de esos casos de desaparición forzada no han sido llevados a su fin, es decir, los victimarios aún no esclarecen la verdad y hay muchas familias que hoy en día no han podido cerrar ese ciclo de luto por la pérdida de su familiar. Hay algunos que aún guardan la esperanza de poder encontrar con vida a esos familiares que llevan décadas desaparecidos, pero en el marco del conflicto armado, estos hechos fueron de los más desgarradores y de los que más víctimas produjeron a nivel de los territorios. Hay que mencionar también, y como un asunto de gravedad y bastante preocupación, que muchas de estas desapariciones forzadas se dieron principalmente por actores armados al margen de la ley, paramilitares y grupos guerrilleros. Estos afectaron de manera directa, pero tristemente, y hay que mencionarlo también, actuaron bajo la complicidad en muchos de los casos ya comprobados por la justicia en complicidad de los entes estatales.
diferentes entes estatales, desde lo militar, desde lo político y, como mencionábamos, desde lo económico, financiaron y fueron los autores intelectuales de estos hechos. Es un motivo de gran preocupación porque lastimosamente no hemos podido cerrar este ciclo de las desapariciones forzadas en nuestro país y es un delito que entristece y enluta a muchas de las familias que en nuestro país residen. También mencionaba ese informe de la Comisión de la Verdad que la gran mayoría de estos 121.000 casos aproximadamente se dieron entre el año 1985 al 2016, pero que tuvieron grandes incrementos y la mayor parte de esos hechos se registraron a mediados de la década de los 90 hasta el año 2002 aproximadamente, registrando unas leves bajas entre el 2002 y el 2016 y el 2006, perdón, pero a partir del 2007 se presentaron nuevamente incrementos de casos de desaparición forzada en el país. Por eso es importante que los actores del conflicto armado nos ayuden en esa construcción de la verdad, que los entes encargados de las investigaciones puedan esclarecer estos hechos que de una u otra manera van a garantizarle a las víctimas poder cerrar estos ciclos de luto y dolor conociendo la verdad de lo que pasó con sus familiares, sea cual sea la suerte de ellos. Hay que conocer la verdad porque si hay futuro, hay verdad. Se dieron como una expresión de poder sobre la vida y el cuerpo de las mujeres y que el ataque a su dignidad, su intimidad y su sexualidad son una amenaza permanente sobre sus vidas cuando practica de control y anulación del liderazgo femenino, llegando inclusive a la mutilación de los genitales por parte de los grupos paramilitares, la anticoncepción forzada y el aborto forzado por parte de la FARC y EPL. En menor porcentaje, algunos hombres también sufrieron violencia sexual como parte de las torturas, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones como forma de castigo y humillación. Aunque existe un gran sobregistro por los estigmas asociados a la violencia sexual, de acuerdo con el Registro Único y de Víctimas en Colombia, al menos 32.446 personas han sido víctimas de actos contra la integridad sexual, siendo las niñas y mujeres del sector rural las más afectadas, representando el 92% de esta cruel estadística. Esta difícil realidad nos muestra la enorme herida que la guerra ha dejado a Colombia. Son muchas las cicatrices en el tejido social, las biografías personales, las historias familiares y comunitarias. Estos hechos traumáticos permanecen en la memoria de las víctimas y la sociedad, y la Comisión de la Verdad tiene como mandato, según el artículo 2 del decreto 588 de 2017, señalar las responsabilidades de carácter extrajudicial, históricas, éticas, políticas y sociales de los hechos perpetrados por quienes participaron en el conflicto armado, conduciendo a tantas violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, a que Colombia fuese reconocida como la democracia más violenta del mundo. ¿Cuál es su mensaje final en esa intencionalidad que como país nos une para sanar esa profunda herida a la democracia que hoy pusimos en contexto pensando en una Colombia que sana con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? Finalmente, vemos que la Comisión Internacional de los Derechos Humanos ha podido verificar que la violencia y la discriminación contra las mujeres y niñas en las instituciones educativas y de salud son asimismo toleradas por las sociedades. En el ámbito particular de la educación, algunas investigaciones han mostrado que la violencia sexual se tiende a naturalizar
como parte de procesos de disciplina o castigo. En el caso de las niñas, la situación de discriminación y de violencia sexual se acentúan al ser consideradas como objeto de tutela y no como sujeto de derecho. Debe esperar que este informe sirva de ayuda a toda Colombia y logre la verdad de los hechos ocurridos en nuestro país. Logre que todos los implicados en el conflicto se puedan poner de acuerdo en una paz verdadera, buscando el bienestar para toda la población en general. Bueno, estimados compañeros, la verdad que estos espacios son bastante buenos para realizar una introspección de las consecuencias que tuvo el conflicto armado durante tantos años presentado en nuestro país y que nos deben llevar no solamente a quedarnos no solo con esa reflexión interna, sino que nos deben empujar a realizar ese trabajo de diálogo comunitario, de establecer un diálogo social en el que todos y cada uno de nosotros pueda ayudar a esclarecer y a establecer cuáles fueron las causas del conflicto armado en nuestro país, cuáles fueron las causas que llevaron a que todos estos hechos de violencia se presentaran en nuestros territorios y miremos de una u otra forma la importancia que tienen los procesos de paz dentro de cada uno de las realidades de nuestro país. ¿Para qué? Digamos que el fin de estos procesos de paz es poder ponerle fin a esos ciclos de violencia que han afectado de una manera grave la situación actual de nuestro país. Y no solamente desde el lado de las víctimas, sino también desde el tema social y económico. Nosotros tenemos una serie de enemigos mucho más grandes y bastante, digamos, representativos y que afectan la realidad de nuestros territorios. Vamos a sacar los hechos de violencia a un lado y vamos a empezar a mirar otras problemáticas que afectan en sobremanera a nuestro país, como por ejemplo la corrupción institucional, las afectaciones por desempleo, los problemas económicos de nuestro país, la pobreza, la desigualdad, las inequidades, la falta de las poblaciones para acceder a esos servicios públicos básicos como de agua potable y saneamiento, poder acceder a la educación gratuita y de calidad, o por lo menos a una educación que sea asequible, también a poder acceder a vivienda y a poder tener un ambiente digno para poder desarrollarnos como sociedad. Estos son problemas que afectan sustancialmente también nuestras comunidades y muchas veces no miramos ese tipo de problemas dentro de nuestra sociedad porque estamos ocupados de las nefastas consecuencias del conflicto armado en nuestro país. Pero es momento de parar, es momento de exhortar a cada una de las comunidades a que seamos capaces de abrir ciclos de reconciliación, de hacer en el desarrollo y en el marco de estos procesos de paz, poder llegar a reconstruirnos como tejido social y poder empezar a aplicar otro tipo de correctivos dentro de nuestra sociedad, desde lo social, desde lo político y desde lo económico, que podamos ser capaces de tolerar a las personas que tienen una ideología, ya sea política, religiosa, ideología social diferente a la de nosotros y podamos construir desde la diferencia nuestro país. Esa es la mejor manera de poder nosotros llegar a una sociedad en la que todos seamos capaces de convivir en este bonito pedazo de cielo localizado en la tierra llamado Colombia. Y es la invitación a que no nos quedemos solamente con el análisis de los datos del informe, sino que a través de esa historia recopilada, a través de revisar y hacer ese análisis de todo lo sucedido en el conflicto, seamos capaces de decir ya no más. Y a partir de todo eso, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva y vamos a iniciar un nuevo ciclo como sociedad donde seamos capaces de construir desde cada una de nuestras comunidades, desde cada uno de nuestros entornos, una verdadera sociedad en la que todos quepamos. Finalizamos este programa con la esperanza de lograr la paz y superar las condiciones de exclusión social y violencia, concluyendo que en Colombia hay futuro si hay verdad.